¿Alguien sabe qué ha pasado en Guayaquil esta semana? Pastor, como que usted no lee noticias. Ok, yo sí debo reconocer que ha sido una semana muy dura, muy desafiante. Y esto me ha llevado a estar de rodillas delante de Dios. Ha sido una semana de oración muy intensa. Lo que ha pasado en la mañana, durante las 6 de la mañana, es apenas una parte de todo lo que Dios ha estado desafiándonos en oración a lo largo de la semana. Y quiero hablarles acerca de la perspectiva que nosotros debemos tener frente a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lo que está pasando nos está pasando a nosotros, ¿cierto? Esto está afectando su vida, ¿o no es así? Dígame, ¿usted se anima a salir libremente ahora a caminar de repente por, no sé, por el malecón? No, pues ¿qué pasa, pastor? ¿Qué ocurre? Ahora mucha gente, incluso hasta su negocio, piensa 2 y 3 veces si lo abre. Porque lo que está pasando tiene un impacto. Pero la pregunta es cómo reaccionamos a eso en medio de esta temporada que obviamente nos hace incluso perder nuestra fe. Hay muchos que hoy dejaron de ver al Señor y empiezan a hundirse porque empezaron a ver la tormenta. La tormenta es muy fuerte, golpea. He dejado de mirar al Señor y ahora me hundo, me angustio. Aquí entre nos. Después de todo lo pasado, ¿a alguien le dio miedito en el corazón? Usted y yo solitos. Ahí, nadie va a ver. Levánteme la mano. ¿A alguien le dio miedito? ¿Cierto? ¿Sí? Sí, es verdad, es normal, es natural. Y es comprensible que en medio de todo esto, la angustia que estamos viviendo en muchos escenarios golpee no solamente la economía, sino la fe misma de la gente. Y en medio de toda esta jornada de oración, Dios empezó a hablar a mi corazón y hoy quiero hablarte acerca de perspectiva. Quiero contarte 2 historias, espero que Dios me dé la capacidad de hacerlo de forma concreta. 2 historias que tú necesitas reconocer en tu vida el día de hoy, porque ponen sobre la mesa las cosas que necesitas tener clara para ver y leer correctamente lo que está pasando. La primera tiene que ver con una historia muy conocida y no quiero hablar acerca de David y Goliat, sino del entorno en el cual se desarrolla la historia de David y Goliat. Vamos a la Biblia, 1 de Samuel, capítulo 17, es la primera historia y quiero que me acompañes. Mira, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl, que era el rey de Israel, respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente. Diga conmigo, frente a frente. Ahora, ¿frente a qué estaba el pueblo de Israel? Estaba frente a un pueblo, y entiéndase pueblo como un grupo de personas con ciertas características. Cuando nosotros hablamos de nación, o la Biblia habla de nación, no se refiere necesariamente a lo que nosotros entendemos como una nación ubicada geográficamente en un lugar. Una nación es un grupo de personas conectadas con ciertos principios o valores que comparten intereses. Y usted recordará que hace muchos años atrás las pandillas en nuestra ciudad se llamaban naciones, ¿sí recuerda? Porque era gente agrupada. Y aquí hay una nación como los filisteos que son particularmente sanguinarios. Es gente sin temor a Dios. Es gente que lo único que desea es simplemente vivir en función de su perspectiva, de su criterio, y no le importa si en la conquista de otras naciones tienen que arrastrar mujeres, secuestrar niños, decapitar hombres. No les importa. Son un pueblo sanguinario. Pregunto, ¿serán que hay naciones o grupos de personas sanguinarias el día de hoy?
Claro que sí. Gente que solo quiere tomar lo que no le pertenece y destruir, si tiene que destruir a quien se le ponga enfrente. Y ahí está este grupo, esta nación filistea, poniéndose frente a frente al pueblo de Israel, y quedaron frente a frente entre montes opuestos separados por el valle. Luego, dice el verso número 4, Goliat, que era un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una cota de malla hecha de bronce, y solo eso pesaba 57 kilos. ¿Cuántos kilos? Pastor, yo que voy al gimnasio no tengo ni idea de cuánto es eso. Solo eso pesaba 57 kilos. También tenía puesto protectores de bronce en las piernas, llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi, ¿cuántos? 7 kilos. Eso es mucho peso. Ahora quiero que veas esto. Goliat era el más bravucón, el peso pesado, el más sanguinario. Y él dijo: tranquilos muchachos, yo voy. Y él sale donde nadie quiere ir, al valle. Recuerdan, estaban cada uno en la montaña, entonces él sale al valle y él dice: hey, mírenme. Y obviamente una imagen de un gigante, un tipo bien armado, impresiona. Dígame si no impresiona ver a un sujeto con un fusil en un centro comercial. Eso intimida. Y ahí está Goliat saliendo al frente, dando un paso adelante para intimidar. Verso 8 dice: Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl, así que mejor elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? No, vamos, dígame, ¿cómo quedaron? Ponga cara de aterrado. ¿En serio están aterrados? Oye, es un tipo bien armado. ¿Tú captas la idea? Es un tipo bien armado, que no le tiene temor a nada porque se cree muy fuerte. Bravucón, armado hasta los dientes, en serio. Entonces, los israelitas, y ojo, no es el pueblo, es el ejército. Dile a tu vecino: es el ejército. No es el pueblo, son los soldados, los entrenados, los que son valientes. Ellos están, ¿qué cosa? Aterrados. Y además están profundamente perturbados. No le está diciendo este intimidador al pueblo, sino al soldado, a los soldados, al ejército. Le está diciendo: mándame a uno. Mira, esto resolvámoslo de uno a uno. Y ¿sabes qué? Esto es el punto. Cuando vemos lo que vemos, y a veces ver a un sujeto completamente armado, así, con toda la artillería pesada, intimida. Al punto que hasta los más valientes se aterran y están perturbados. Hay que reconocer que el temor tiene el poder de desenfocar, de debilitar y de perturbar nuestra vida. Dígame aquí en confianza, ¿usted no se sintió perturbado esta semana? Dígame si no fue así. Cada día una noticia, y cuando parecía que la noticia que había pasado no sería lo más impresionante,
algo más impresionante sale a la luz y todo el mundo se queda, ¿qué? Y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Y bien dicen, no, las malas noticias corren más rápido que las buenas. El mundo entero sabe lo que está pasando aquí. Me tocó salir por las noches un par de veces. Porque tengo que. Y en medio veo de repente ciertos horarios donde muy poco movimiento. Ya la gente está aterrada que no quiere ni siquiera salir. Uno decía, bueno, me voy aquí nomás, tú sabes, ahí nadie va a entrar porque seguro, y de repente te das cuenta que ya no hay lugar seguro en ninguna parte. En ninguna parte. Entonces, la forma en que estaba este ejército perturbada es la misma forma en la que el enemigo obra constantemente para intimidar la vida del ejército de Dios. Mire lo que dice el verso número 16. Durante 40 días, ¿qué cosa? Cada tarde. Este hombre salía, mira lo que dice, ¿dándose qué? ¿Dándose qué? Aires delante del ejército. ¿Alguien me explica qué significa darse aire? ¿Es en serio? ¿Alguien me puede explicar qué significa que alguien sanguinario se dé aire? Tú sacas el teléfono y no le importa que lo grabes. No le teme a nada. Entonces se mueve de un lado a otro con su armamento y no le importa si le tomas fotos, si lo grabas, le resbala. No importa. Y cada mañana y cada tarde salía y él compartía un mensaje que intimidaba. ¿Por qué lo hacía en la mañana? ¿Por qué lo hacía en la tarde? Porque su intención era crear una intimidación tan grande que cuando se despertaba el ejército, lo primero que recibía su mente y su corazón tenía que ser una noticia intimidadora. Y parte de la realidad es que cuando tú te despiertas en la mañana y agarras el teléfono, porque es lo habitual hoy penosamente, y empiezas a ver en Instagram o en Twitter o en cualquiera de las redes que tú ingreses, lo que salen son las noticias y las noticias estremecen el corazón y lo primero que tu mente y tu corazón recibe son noticias intimidadoras. ¿Sabes cómo va tu corazón preparado para vivir el día? En temor. Porque si sabe Dios que tú te alimentases de su palabra, tú no tendrías temor del porvenir. Pero sabe el enemigo que si tú te alimentas de su intimidación, tú te paralizas. Tú pierdes la perspectiva. Tú te dejas gobernar por el temor y todo tu día se vuelve una incertidumbre que te merma fuerzas, que te roba paz, que no te deja avanzar. Una incertidumbre a cada paso. Porque eso es lo que hacía Goliat. Salía cada mañana para intimidar. Noticias que generen terror. Ojo, las noticias responden a hechos reales. Pero esa es la intención. ¿Y por qué cada tarde y al final del día? ¿Por qué antes de ir a dormir quería que supieran que él estaba ahí para atemorizarlos? Para que nunca descansaran en paz. No tienes que responderme. Pero te pregunto, después de tantas noticias que vistes, y en la noche cuando terminaste tu jornada te empezaste a poner al día, ¿realmente lograste dormir en paz? No tienes que responderme. Pero Goliat sabía esto. Y miren, no siquiera eran los tiempos modernos, pero él entendía cómo era el comportamiento humano. Lo primero que necesitas saber en la mañana es esta intimidación. Eso te va a paralizar. Y lo último que tienes que saber en la jornada es esto de aquí, que sigo aquí para matar tu vida. Y eso te va a robar la paz. Es así como opera el infierno. Y él se salía cada día con aires delante del pueblo, ni siquiera del pueblo, del ejército.
Cuando yo veo lo que pasa, y no lo niego, porque pasa, y veo el descaro, porque no le importa respetar límites, no importa quién esté cerca, no importa la hora ni el lugar, no importa si lo grabas o no, eso es un aire descarado. Pero como el corazón está lleno de oscuridad, porque eso es lo que hace el enemigo, entonces quienes deberían salir al frente están aterrados, perturbados y no encuentran dirección. Y el temor desenfoca, debilita y perturba. La razón de llamar este mensaje perspectiva es porque si estamos perdiendo la perspectiva de las cosas, en medio de lo que estamos viviendo, necesitamos volver a recordar que si dejo de mirar a Jesús y empiezo a ver la tormenta, me voy a hundir. Y yo necesito aprender a mirar a Jesús para que a pesar de la tormenta yo me pueda sostener. ¿Hay alguien que esté conmigo? Porque la tormenta no se niega, está ahí. Pero donde está tu enfoque determina si te hundes o caminas sobre las aguas. Entonces, en medio de eso aparece David. Y mire lo que aparece en la vida de David. David no tiene el registro de lo que han vivido ellos, en el sentido de, no es que ignora la guerra, no es que ignora la batalla, pero no ha perdido la perspectiva. Así que David sale en escena y mire lo que él pregunta, porque David tiene la habilidad de preguntar las cosas correctas. A veces preguntamos las cosas inapropiadas, las que no encajan. Pero David tiene la habilidad de preguntar las cosas correctas para recuperar la perspectiva. Y él aparece en escena, el versículo 26, y mira lo que él dice. ¿Quién rayos es este filisteo? ¿Y cuál es la definición que le da? Es en serio. ¿Quién es este filisteo pagano? ¿De dónde aparece? ¿Por qué? ¿Por qué razón un ejército tan poderoso está tan intimidado? ¿Quién es este filisteo pagano? Y mira luego la siguiente parte de la pregunta. ¿Cuál es la palabra que él utiliza? Al que se le permite. Porque David la tiene clara. Si este hombre ha salido al frente durante tantos días y nos ha desafiado, es porque se lo hemos permitido. David la tiene clara. Recientemente estaba leyendo un libro de liderazgo y dejó un par de preguntas que me han dado mucha vuelta en la cabeza. Definir quién soy es importante. Pero definir de quién soy es vital. Porque definir de quién soy le da sentido a mi vida en general. Entonces David aparece en escena y primero se pregunta, ¿quién es él? Y no entiendo por qué le hemos permitido que se extienda como un cáncer a lo largo del territorio, intimidando, paralizando, perturbando a un ejército. Un ejército. Alguna vez leí, y debo confesar que me cautivó lo que leí, un ejército de leones que es dirigido por un cordero, siempre perderá sus batallas, porque olvidará su naturaleza. Pero un ejército de corderos, dirigido por un león, pelearán contra todo pronóstico y muy seguro tendrán victorias. Y debo reconocer que la iglesia es un ejército de corderos liderado por el león de la tribu de Judá. El que no conoce derrota, y él siempre triunfa en medio de toda batalla. Y ahí estaba el ejército.
Y Saúl obviamente era el líder, pero no estaba enfocado en Dios. Su propia vida desnuda cosas que estaban mal. Porque déjame decirte algo, hay un hecho real y es que el temor desenfoca, el temor paraliza, pero el pecado también. Y la iglesia vive perdida en este tiempo, no solamente por el temor, sino por el pecado que abraza. Pastor, pero yo no estoy en pecado, yo no ando mintiendo, yo no ando robando. Hay pecados que no son tan evidentes, pero están enraizados en la iglesia. La rebeldía, el orgullo, el egoísmo. Todo eso es pecado. Unos son evidentes, otros no, pero el pecado desenfoca tanto como el temor. Y ahí estaba David en medio de todas sus imperfecciones, reconociendo la necesidad que tenía de Dios. Y cuando entra en escena, él ve la perspectiva diferente. Y debo reconocer que necesitamos gente con nuevas y frescas perspectivas. Todo el avance de la maldad que hoy hemos visto tiene su origen y también tiene su fin en lo que el pueblo del Señor permite. La Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por definición, la iglesia es un movimiento en extensión. Esa es la definición de iglesia. Es una comunidad que está en movimiento y que por llamado somos llamados a ir y extendernos constantemente. Pero la perspectiva con la que nosotros vivimos es un reino de tinieblas extendiéndose como cáncer, encerrándonos cada vez más y nosotros tratando de resistir para que nuestras puertas no sean vulneradas. Entonces estamos frente a un dilema, porque hoy vemos un mundo de maldad viviendo en un orden contrario a lo establecido por Dios. Pastor, quiero serte honesto. Ver un sujeto con un fusil aterra. Ver cómo gente secuestra y pone una bomba en el cuerpo de un hombre y luego lo deja tirado amenazando, pastor, eso aterra. Yo no te digo que no sean hechos reales, son reales. Pero en gran medida el avance de las tinieblas en nuestra tierra es porque nosotros, la iglesia, lo hemos permitido. Mire lo que dice David, verso 45. Ya cuando está cara a cara, David le responde al filisteo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti. ¿Cómo viene David? Perdón, ¿cómo viene? En el nombre del Señor. Cuando nosotros empezamos a recuperar la perspectiva, una de las primeras cosas que debemos recordar es que nosotros no tenemos una batalla contra seres humanos. Nuestra batalla es de carácter espiritual. Y aquí está el punto. Los filisteos eran un pueblo sin Dios, sin temor de Dios, por tanto Dios no habitaba en su corazón, Dios no guiaba sus conductas, por tanto actuaban con una conciencia cauterizada. Y el enemigo logra encontrar en corazones sin Dios una gran oportunidad para entrar y luego materializar el daño. Toda esa gente que hoy vemos matando sin ningún tipo de escrúpulo, es gente que sin Dios en su corazón se convirtió en presa fácil para que las tinieblas tomen su vida y se extiendan como un cáncer. El error que cometemos es pensar que esto se resuelve en el plano humano. Porque esto no es así. Esto es un tema espiritual. Quiero aquí hacerte un paréntesis. El próximo viernes, que es un momento especial para la iglesia cristiana, voy a hablarte de la Pascua, el Pesaj. ¿Cómo es que la Pascua se convierte en la celebración de la protección
Porque cuando el ángel de la muerte pasa para cobrar la vida de aquellos que no están bajo la sangre, bajo el pacto de la sangre, ¿cómo el ángel de la muerte cobra la vida? Pero aquellos que pusieron la sangre como la protección de su vida y de su casa fueron protegidos cuando el ángel de la muerte estaba suelto en las calles. Voy a hablarte de esto, no quiero anticipar todo, pero voy a hablarte de esto. Dios mediante, el día viernes vamos a tener una sola reunión a las 10 de la mañana y quiero hablarte de eso, pero ¿por qué te lo menciono? Porque vivimos en un tiempo donde necesitamos recuperar la perspectiva y entender que hay un conflicto que fundamentalmente es de carácter espiritual y la responsabilidad de este conflicto recae sobre la iglesia. ¿Quién es este filisteo pagano? ¿Y por qué le hemos permitido todo esto? Entonces David lo confronta, no me voy a detener tanto en ese punto, pero cuando las perspectivas empiezan a cambiar, toda la historia empieza a transformarse. Escúchame, cuando las perspectivas empiezan a cambiar, todas las historias, todas, empiezan realmente a ser cambiadas las historias. Mira, quiero mostrarte lo que pasó. Quiero que vayas conmigo ya después de la batalla, en el capítulo 17, el verso 51, por favor. Cuando los filisteos vieron que su campeón, ¿qué cosa? Estaba muerto. Porque David lo mató, y usted conoce la historia, no me voy a detener en eso. Pero cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, ¿se dieron qué? La vuelta y huyeron. ¿Quiénes huyeron? Los intimidadores. Mientras la perspectiva estaba nublada, mientras nos olvidamos de las promesas de Dios, mientras nos olvidamos del propósito de Dios, el temor llenó el corazón. Y cuando el temor llenó el corazón, todo se puso confuso, se pusieron perturbados, aterrados, porque esa es la respuesta natural humana cuando uno no tiene la perspectiva correcta. Pero cuando las perspectivas vuelven a establecerse y se ve que alguien puede en el nombre del Señor y empieza a caminar en la fe y en la confianza del Señor, los intimidadores tienen que darse media vuelta. Y ellos son los que huyen. Así que los hombres de Israel y Judá, ellos eran los quienes, los intimidados. ¿Qué pasó con los intimidados ahora? Dígalo. ¿Dieron? ¿Cómo reaccionaron los intimidados ahora? Dieron un gran grito ¿de qué? Y corrieron tras los filisteos. Cuando cambia la perspectiva, cambia la historia. El problema de la historia es que el mal está extendiéndose como un cáncer que está no solamente destruyendo el presente, sino también el futuro. Porque dígame, ¿quién quiere mandar a sus hijos a tener vida social y luego estar tranquilo? Al sur de Guayaquil, una iglesia amiga que conocemos ya recibió su notificación, porque no hay límites. Pero esto no es un conflicto humano, es un conflicto espiritual. Y el punto es que la iglesia no lo ve. Y entonces esto crece y crece y crece. El cambio de perspectiva cambia todo. Mira, antes de que David apareciera, todo el mundo estaba aterrado, estaba perturbado, estaba confundido. Antes de David, lo único que había es un desenfoque, una carencia de propósito. Antes de David, lo único que se recibía era la noticia de la mañana que atemorizaba, la noticia de la noche que aterraba. Por esa razón uno salía al día sin fuerza, sin ganas, con temor, pisando con cuidado cada momento. Y luego cuando recibía la noticia de la noche, entonces uno se acostaba, pero no descansaba, no dormía por el terror de lo que pueda pasar. Antes de David, así era la vida. Cuando David entra en escena,
Los que estaban llenos de miedo ahora son los valientes que gritan y corren detrás de. Antes de David, nadie había matado a un gigante. Después de David, matar gigantes en el pueblo de Israel se convirtió en un deporte nacional. Todo el mundo quería su medallita. Yo maté el mío, todo el mundo. Pero antes de él no había nadie que se hubiera atrevido. Cuando uno tiene la perspectiva correcta, todas las cosas cambian. Y la iglesia necesita despertar a esa realidad. La iglesia necesita despertar que hay una realidad. El temor paraliza, abate, perturba, pero perturba porque no se tiene la perspectiva correcta. Quiero contarte la segunda historia rápidamente y espero luego de eso entrar al mensaje, porque no he entrado al mensaje todavía. Segunda de Reyes. Quiero que vayas conmigo a Segunda de Reyes. Antes de leer el texto quiero explicarte esto. Hay un hombre que es un profeta llamado Eliseo. El rey del pueblo de Israel, de Judá, busca a Eliseo porque constantemente se siente atacado por sus enemigos, sanguinarios, pueblos mercenarios que quieren destruir todo el presente y el futuro. Entonces, el rey hace lo que debería hacer toda autoridad, buscar la dirección de Dios. Parte del problema donde estamos es porque ninguna autoridad le interesa lo que Dios piensa y tiene que decir. Entonces se dejan las puertas abiertas. Pero cuando el rey empieza a buscar el consejo, Eliseo, que tiene la respuesta, porque ese es el punto, hay que saber tener las respuestas en el momento correcto, y para eso hay que estar bien con Dios. Entonces Eliseo le dice al rey, mira, no, si te vas por ahí esto va a pasar. Y entonces todo lo que Eliseo le decía, el rey lo hacía. Y la pregunta que se hacían sus enemigos es, ¿cómo rayos saben? ¿Cómo rayos nos evitan? ¿Cómo es que cada trampa que planeamos y se van, no caen en ellas? Y luego se enteran que es Eliseo quien está dando la dirección. Y es ahí cuando llegamos a este versículo. Así que una noche el rey de Aram envió un pequeño ejército, ¿cierto? Un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Mira, todo un ejército entra a una ciudad. Pero no para destruir la ciudad, van a la casa de un hombre, que es el profeta. ¿Me ayudas, por favor? Siguiente. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos, carros de guerra por todos lados. Por favor, avanza. ¿Y qué dijo? Ok, póngase usted un momento en los zapatos de ese sirviente, de ese discípulo, se llama Jesse. Póngase en los zapatos de él y ahora sí exprese. ¿Qué dice? Pausa. Tú te levantas, tú sabes, tú que vives en una ciudadela tranquila, privada, te levantas y te asomas por la ventana. Ese viene con fusil, con metralleta, con machete también, mira tú. Todo un ejército dentro de la urbanización. ¡Oh! Ahora sí ¿cómo dirías? Ahora sí, no, ya la captaste, ¿no? ¿Verdad? Entonces él dice, ¿qué cosa? ¿Y qué pregunta? ¿Sabes por qué pregunta qué vamos a hacer? Porque no sabe qué hacer. Y esa es la verdad. Cuando hay confusión, cuando hay crisis, cuando hay temor, no sabemos qué hacer. Entonces necesitamos que alguien que tiene la perspectiva correcta nos diga qué hacer. ¿Voy a la iglesia o no? Hoy tuvimos, la primera reunión estuvo hermosa, llena. Y tuvimos demasiadas conexiones por Zoom. Espero en Dios que sea por salud o por distancia y no por temor. ¿Vamos a la iglesia o no? No sabemos qué hacer.
¿Y sabes qué es lo gracioso? Ustedes han visto cuando los chicos se desesperan y no saben qué hacer y te ponen a gritar, a gritar, a gritar. Sí, sí, lo han visto, ¿no verdad? Y uno que está más maduro, más consciente, cállate, caramba. Cálmate, mira. Entonces, ahí estaba este joven gritando porque él acaba de salir, acaba de ver un panorama. Ese panorama lo aterra, en serio. Y ahora voy a morir, es en serio, ¿te das cuenta? Es que ya no puedo ir ni siquiera a Plaza Lagos. Justo ese restaurante que me gustaba. Y él le grita al joven. Ahora, ¿por qué razón Eliseo no estaba despierto? Porque el hombre de Dios no se acostó leyendo las noticias, sino leyendo la palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, oh Dios, yo puedo vivir confiado. Entonces él está durmiendo, él está descansando. Él no está en el temor y la angustia, porque él puso su confianza en el Señor. Entonces cuando Eliseo, obviamente, escucha el grito. Vamos, por favor, ayúdame. Mira lo que dice Eliseo. ¿Qué le dice Eliseo? ¿Cómo que no tengas miedo, Eliseo? Es que tú no has visto, pues. Porque si tú vinieras y vieras, perdóname, Eliseo. Pastor, yo te respeto, pastor, pero tú me estás diciendo que yo no tenga miedo a salir a las calles. Perdóname, pastor, no sé qué fumaste, pero ya no hagas eso. En serio. Yo no sé en qué mundo vives, pastor, pero tú no estás con los pies sobre la tierra. Si tú estuvieras viendo lo que yo estoy viendo, porque yo estoy sacando la cara por la ventana y veo todo un ejército rodeando, y yo veo toda gente armada, y toda la gente está aquí por una sola razón: buscar tu cabeza. Y tú me dices, no tenga miedo. Perdóname, estás loco. Tú estás loco. Tú estás loco, en serio, y me da pena que estés tan loco que no lo ves. Y Eliseo, tranquilo, le dice: mira, no tengas miedo. Hay más de nuestro lado que el de ellos. Y entonces Jesse, le pusiste doble porción a esa vaina. Ya no. ¿Qué? ¿Cómo que hay más? Yo solamente veo toda esta gente mala matándome. Sí. ¿Cómo que hay más de nuestro lado que el de ellos? Por favor, siguiente parte. Entonces Eliseo hace lo que la iglesia debe estar haciendo. ¿Qué cosa? Orando. Eliseo oró. ¿Y sabes lo que oró Eliseo? Vamos, dilo conmigo. Dilo. Oh Señor. Mira, más morochamente, novato. Tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Y no lo está viendo. ¿Ustedes vieron Hombres de Negro? ¿Alguien, pastor, no se me ponga mundano ahorita? ¿Alguien vio la película Hombres de Negro? Levántame la mano. ¿Alguien la vio? ¿En serio? Ay, qué santos que son. No, nadie ve, nadie. No, pastor, esa película es muy vieja. ¿Usted recuerda cuando Tommy Lee lo agarra a Will Smith, el novato? Y usted sabe, ¿no? Will Smith está como el chavo. Y Will Smith lo ve como novato. ¡Pum! Le abre la puerta. Al final de la primera película. Y dice: novato. Aquí está Jesse. Ay, ¿ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Tranquilo. No tengas miedo. ¿Cómo que no tengas miedo? Tú estás loco. Mira lo que está allá afuera. Mira cómo está todo. No me digas eso. Es en serio. Míralo. Tranquilo. Ven acá. Señor, ábrele los ojos a este joven, a este novato. Ábrele los ojos, Dios. Y cuando él vio, por favor, siguiente parte. Así que el Señor, ¿qué hizo? Créeme, yo estoy orando que tú tengas tus ojos abiertos. Cuando este joven vio, cuando levantó la vista, vio que en la montaña, alrededor de Eliseo, estaba llena de caballos y carros de fuego. Estaba mirando aquí, ahora estaba mirando allá.
Estaba mirando aquí, ahora estaba mirando allá. Estaba mirando la ciudad, ahora estaba mirando la montaña. Muchas veces miramos lo que pasa en la tierra y dejamos de ver lo que está pasando en los cielos. Más son los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Alguien debería decir gloria a Dios y darle un aplauso a Él, porque más son los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. ¿Y sabes? Eso cambia todo. Escúchame. Señor, dame sabiduría para decir lo que tengo que decir. Dios, dame sabiduría para decirlo. Cuando David tenía la perspectiva correcta, cambió la perspectiva del pueblo. ¿Por qué están ahí hechos los cobardes? Ustedes son guerreros. Son el ejército del Dios viviente. Esto no es un tema de palos y jabalina, metralletas o recortados o lo que sea. Esto es de ir en el nombre del Señor y en el Espíritu volver a guerrear y a recuperar. Porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Pero la iglesia medio saca la cabeza. Pero Dios tiene que abrir los ojos. Muchos más son los que están a tu favor que los que están en tu contra. ¿Y sabes qué? Cuando el ejército arameo, verso 18 dice, avanzó, Eliseo rogó al Señor. Y mira lo que Eliseo ora. ¿Qué le dice Eliseo al Señor? ¿Haz qué? ¿Y sabes qué? Es que ese es el punto. Cuando tú sabes quién eres y sabes de quién tú eres y tú vives correctamente delante de Él, porque no tienes la perspectiva difusa ni la confundes, sino que la tienes clarita, tú no tienes temor a las cosas y tú sabes que Dios te respalda. Ojo, no estoy diciendo que seas inmortal, no, pero sabes que Dios te respalda. Y mira lo que pasa, por favor, ayúdame un poquito más adelante. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo lo había pedido. Por favor, avancemos, por favor, ten la bondad. Luego Eliseo, este man sí tiene agallas. Eliseo salió y a los que venían a buscarlo, les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado. Pero como estaban ciegos, no lo vieron. Y ellos dijeron, ok, esta no es la ciudad correcta. Por favor, avancemos, sígueme. Y los llevaré a donde está el hombre que busca. Y los guió hasta la ciudad de Samaria. El gran ejército se convirtió en un corderito que se deja pastorear por Eliseo. Y cuando llegan ahí a la ciudad de Samaria, déjame decirte, la ciudad de Samaria era la ciudad donde estaban sus enemigos. Cuando llegan a la ciudad de Samaria, por favor, apenas entraron en Samaria, Eliseo volvió a orar. Si tú crees que la oración no tiene el impacto que tiene sobre tu vida, tu casa y sobre tu nación, no ores. Pero la oración es poderosa. El único problema es que, pastor, no sé cómo orar. Por esa razón los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Porque sabemos que lo necesitamos, pero no sabemos cómo orar. Eliseo volvió a orar. ¿Y qué le dijo? Oye, que a Eliseo le gustaba orar para que la gente tenga sus ojos abiertos, ¿no? Ábrele los ojos para que vean. Por favor, ahora sí. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en medio de la ciudad de Samaria. Por favor, sigue. Cuando el rey de Israel los vio, ¿qué hizo? No. Cuando los vio, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué le gritan al pobre Eliseo cada vez y cuando? Jesse de temor, ¡ay! ¿Qué hacemos? Y ahora otro tiene a su ejército ahí. ¡Ay! Dice, ¿qué hago? Los mato, no los mato. Que no sé qué hacer. A veces uno tiene que estar escuchando los gritos de la gente, porque tiene la perspectiva perdida. ¿Los mato? Es una pregunta válida. Señor, tu palabra dice que el que te pide, yo le dé. Y este está que pide hace rato. Así que ya, pues, tú sabes, ¿no?
Hay muchos por ahí felices con el tema de la aportación de armas y toda la vaina. Cuidado, arrepiéntate. Siguiente. Y mira lo que dice Eliseo. ¿Qué cosa? Diga, ¿qué fue lo que respondió Eliseo? Chalafaya. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer. Dales de beber y mándalos de regreso a su casa. ¿Cómo? Tengo dos preguntas aquí. Y aquí es cuando realmente entro al mensaje. No he entrado al mensaje, recién voy a entrar al mensaje, así que espérame. Tengo dos preguntas. Número 1. ¿Sabes realmente? ¿Estás viendo realmente quién está a tu lado? Escúchame. ¿Realmente estás viendo? ¿O tengo que orar para que tus ojos se abran? Porque si estás como Jesse, ¿qué hago? Voy a orar que el Señor abra tus ojos. Porque estás viendo aquí y tienes que ver allá. Tienes que ver allá. Y son muchos más los que están a tu favor que los que están en tu contra. ¿Realmente sabes, estás viendo quién está a tu lado? Porque cuando salgo, porque tengo que salir, ¿sí o no? ¿Tienes que salir a trabajar, sí o no? ¿Sí o no? ¿Tienes que continuar con la vida, sí o no? Entonces tú, ok, Él prometió estar a mi lado todos los días, donde quiera que yo vaya. Él prometió que su ángel acamparía a mi alrededor. ¿Y qué? Me defenderá. Él prometió estar conmigo y Él iría delante de mí como poderoso gigante abriendo camino. Cuando yo sé quién está de mi lado, yo puedo caminar aún en medio del valle de la sombra y de la muerte. El problema con la iglesia es que no lo está viendo. Pastor, perdóname, tú estás loco. Yo entiendo, pastor, lo que tú dices, pero eso no se explica. La segunda cosa que te quiero preguntar es esta. ¿Estás dispuesto a tener misericordia? Porque esa gente que tiene el corazón en oscuridad y que se convirtió en el instrumento de las tinieblas para causar todo el daño que está causando, esa es gente por la que también Cristo murió. En nuestra lógica, no deberían ir al cielo. Pero en la misericordia de Dios siempre habrá oportunidad si se arrepienten. No me gusta el evangelio, pastor, esa es la verdad. Pero ese es el evangelio. No te digo que seas insensato y que salgas a la calle, no. Te estoy diciendo, sé sabio. Uno tiene que ser sabio, porque el Señor nos mandó como ovejas en medio de lobos. Quiero terminar. Ahora sí te voy a predicar el mensaje, pero voy a pedirte que te pongas de pie. Escúchame. Si dejaste de ver a Jesús y empezaste a ver la tormenta, porque lo que primero que escuchabas en la mañana era lo que había sucedido toda la noche, era lo que había sucedido al amanecer. Obvio que tu corazón se llenó de temor. Obvio que tu vida se paralizó. Y si lo último que escuchaste en el día fueron las noticias, obvio que no descansaste y no te renovaste.
Pero si quieres recuperar la perspectiva, estas 3 cosas tienes que hacer. Y quiero pedirte de corazón, abre tu corazón. La primera de ellas, vuelve a poner tus ojos en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en estos días la fe de muchos se debilita. Pero Jesús es el autor, pero también es el perfeccionador de nuestra fe. Vuelve a poner tus ojos en Él, porque Él te ayuda en la debilidad. Él te sostiene en medio de la adversidad. Él te levanta en medio de la angustia. Él pelea tus batallas. Él pagó el precio de tu victoria. Vuelve a poner a tus ojos en Jesús, como dice el libro de Hebreos, porque Él en medio de esta temporada fortalece tu fe. Pero si miras la tormenta, sobre todo leyendo en la mañana y en la noche, siendo lo primero y lo último, nunca encontrarás paz. Pero Él es el príncipe de paz. No seas incrédula, iglesia. Lo segundo, para volver a recuperar la perspectiva, vuelve a mirar la eternidad. Escúchame, mírame. No hemos orado todavía, así que mírame, te estoy predicando el mensaje. ¿Sabes cuál es el problema con la iglesia de hoy? Dejó de mirar la eternidad y solo empezó a mirar lo que pasa en la tierra. Y piensa que lo que pasa en la tierra es todo lo que hay en la vida. Y lo que hay en la vida es mucho más de lo que estamos viviendo aquí. Cuando tú vuelves a mirar la eternidad, tú entiendes, escúchame, la muerte, que es inevitable para todos, salvo que Él venga, la muerte solo es una puerta que te lleva de esta vida a la vida eterna. Por esa razón Pablo la tenía clarita. Él decía, mira, si el día que yo me muera, yo la gano toda. En serio. La única razón por la que me quedo aquí es por vivir el propósito de Dios, que es predicarles a Cristo a ustedes. Pero si por mí fuera, yo ya me hubiera ido. El morir es ganancia. Cuando uno se vuelve a conectar con la eternidad, uno entiende que uno solo es peregrino en esta tierra. Esta no es tu casa. Tú estás de paso aquí. Entonces, cuando tú tienes tu conexión nuevamente con lo eterno, con la eternidad a la que tú has sido llamado, tu perspectiva sobre la muerte cambia. Y como no sé cuánto tiempo tengo, entonces voy a aprovechar mi tiempo y voy a vivir cada día aprovechándolo al máximo. Y esto me lleva a lo tercero y último. Para poder recuperar tu perspectiva, la tercera cosa que necesitas hacer es vuelve a conectarte con el propósito al que Dios te llamó. La razón por la que hay mucho temor es porque no vivimos en el propósito de Dios. Es porque nos olvidamos de la eternidad y hemos quitado nuestros ojos de Jesús. Hemos visto las circunstancias. Y las circunstancias son reales. Pastor, golpea, pero no te hundirás si tus ojos están en Él. Cuando tú vives en el propósito, no es bíblico lo que voy a decir, pero me gustó cuando alguien lo dijo. El hombre de Dios es inmortal hasta que cumple el propósito de Dios en su vida. Cuando tú te conectas con el propósito y vives pensando en el propósito, debes saber esto. La persona más interesada en que tú cumplas el propósito es Dios. Efesios 2:10 dice, somos hechura de Dios en Cristo Jesús, creados para buenas obras, las cuales Él se tomó la molestia de preparar de antemano para que yo viva en ellas. Y si Él quiere que yo viva en ellas, aunque ande en medio de los días más oscuros de mi tierra,
puedo descansar que Él cuida de mí. Iglesia, tú tienes que despertar. No seas novata. Abre tus ojos y mira con claridad estas 3 cosas. Pon tus ojos en Jesús. Vuelve a conectarte con la eternidad y mantén el propósito que Dios te mandó a vivir. Mejor dicho, te propuso vivir. Y no tendrás temor, porque Dios sabe cuándo el tiempo será para cada uno. La Biblia dice que David vivió para el propósito de Dios en su generación, y solo después de haberlo vivido es que conoció la muerte. Eso dice la Biblia en el libro de Hechos. Despierta, iglesia. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias, Padre,